Bueno, un atento saludo a todos nuestros oyentes que nos escuchan en Bogotá, en Colombia y en el mundo a través de www.elcorazondetuciudad.com.co, a través de nuestras redes sociales, en Twitter, en Facebook, y a todos nuestros usuarios un afectuoso saludo en este comienzo del día, en este 13 de mayo, donde se está celebrando también una fiesta religiosa, que ya hablaremos un poco de ella. Nos complace saludar a un amigo querido de esta casa y por supuesto de gran incidencia en todos los temas religiosos y también, ¿por qué no?, políticos, económicos de nuestro país. Se trata de Julián Arturo Zapata. Él es el presidente y cofundador del Centro Cultural Islámico en Colombia, sacerdote musulmano, también llamado imán. Un cordial saludo, Julián, bienvenido, muy buenos días. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paz y las bendiciones de con todos vosotros, gracias a este noble programa El Corazón de tu Ciudad, y gracias Julio, Rosa, y gracias Flor por esta generosa invitación a tu programa. Pues muy complacidos de tenerlo con nosotros. Los hemos invitado porque pues debemos tener un concepto de un visionario, de un pensador, de una corriente religiosa que puede ser un poco distinta para muchas personas, pues por el credo que se profesa en el país, pero con este libre pensamiento y todo lo que nos deja estas condiciones que nos afectan en el mundo, de unos invitados para hablar justamente de esta coyuntura que está viendo el mundo frente al COVID-19, la visión desde otros ángulos, la visión de, como lo mencionaba anteriormente, de un pensador. Pero antes de empezar con nuestro diálogo y frente a la coyuntura que hoy nos congrega, pues queremos empezar hablando un poco de Julián Arturo Zapata, de socializar con nuestros seguidores y televidentes y oyentes de forma muy breve qué es el Centro Cultural Islámico, desde hace cuánto están establecidos en Colombia, dónde está su sede. Empecemos por ahí, mi estimado Julián. Sí, gracias. A ver, el Centro Cultural Islámico fue fundado en el año de 1993 y fue la primera institución cultural islámica que se fundó en América Latina para difundir y presentar la civilización islámica, no la religión. La religión es solamente un aspecto de la civilización. Nuestra institución es pionera y es novedosa en este tema, establece un nuevo paradigma sobre el diálogo entre civilizaciones y culturas. Somos los fundadores en Colombia del diálogo entre espiritualidades y el diálogo interreligioso. Y el objetivo, pues, de fundar esta institución que tiene un gran centro de documentación, uno de los más grandes de América Latina, y una biblioteca, y tiene además un museo. Tenemos más de 400 obras de arte. La verdad es que nuestro objetivo central, nuestro objetivo no es la difusión religiosa, el proselitismo religioso, sino el tema de la cultura religiosa, de la civilización. Un tema del cual no se entiende porque siempre se relaciona al Islam es con únicamente temas religiosos o conflictos. Pero nuestra institución es novedosa y fue la primera en ese orden en América Latina, y eso nos permitió realizar un gran trabajo con universidades, con la academia, con la cultura, con el gobierno, y además somos en Colombia los grandes presentadores y difusores desde el Islam de lo que es la cooperación interreligiosa, las leyes de libertad religiosa, y además somos miembros de un comité asesor interconsultivo del Ministerio del Interior desde el año 2009, que el ministro de ese entonces, Valencia Cosio, estableció un consejo asesor interconsultivo e interreligioso del Ministerio del Interior, del cual somos parte con otras 10 organizaciones. De hecho, hemos contribuido positivamente al desarrollo cultural y espiritual de esta nación en diferentes campos. Y nuestra institución, además, pues es la que dio origen a otras instituciones, como el Centro de Altos Estudios Islámicos, y también de nuestra institución surgió históricamente otra institución, que es una entidad certificadora internacional que se llama el Instituto Halal Iberoamericano. Entonces, realmente nuestra institución ha hecho un trabajo pionero, novedoso en América Latina y Colombia, y además venimos a contribuir al desarrollo de la paz y la cultura de nuestro país. Antes de empezar nuestra entrevista, Julián nos comentaba que estaban en el ayuno. ¿Qué es el ayuno de Ramadán? Cuéntanos sobre el tema y cuál es el objetivo de ello. El Islam es una civilización universal, representa una cuarta parte de la humanidad. Una de cada 4 personas en este planeta es un musulmán. Somos cerca de 1.900 millones de creyentes. Hay 57 países musulmanes. Recordarán los oyentes de El Corazón de tu Ciudad que la Tierra tiene más de 7.500, 7.800 millones de personas. Si los musulmanes somos 1.900 millones, eso significa que una cuarta parte del mundo, este planeta, son musulmanes o islámicos.
Además, hay 57 países musulmanes y todos ustedes recordarán que los miembros de Naciones Unidas son cerca de 196, 97 países autónomos, independientes, soberanos. Desde el punto de vista cuantitativo, eso hace importante al Islam. Ahora bien, el Islam tiene una serie de pilares prácticos. Hay unos pilares filosóficos que son universales, que son los que permiten entender si alguien es musulmán o no musulmán, o sea, el creer en Dios, en un Dios, el Dios único, el Dios de Abraham, de Adán, de Noé, de María, el creer en los profetas de Dios, que Dios envió a través de la historia, la filosofía profética. Dios envió a través de la historia más de 144.000 profetas, desde Adán hasta Mahoma. Los últimos son Jesús y Mahoma. Dios envió profetas a todos los pueblos como Bochica, un pueblo civilizado, un maestro civilizador que fue enviado a nuestros pueblos antiguos en Colombia y en esta zona de Cundinamarca. Creemos en la justicia divina, esos son principios filosóficos, en el más allá, todo el tema escatológico de los ángeles, el tema gnóstico y metafísico, y por supuesto el juicio final. Y por supuesto, estos son pilares que estoy hablando que son netamente filosóficos, o creer en el imamato o el califato, es decir, que deben existir líderes, guías sabios y justos para guiar a la comunidad en todas las épocas. Ahora bien, estos son principios filosóficos, hablar del monoteísmo, los profetas, la justicia divina, el más allá, etcétera. Pero también existen unos principios prácticos, unas leyes prácticas, que una de ellas tiene que ver precisamente con este tema. Ustedes saben que los musulmanes oramos 5 veces al día, nos dirigimos en nuestras oraciones hacia la ciudad de la Meca, que es nuestro templo cósmico universal, ¿sí? Y también está el ayuno de Ramadán. Este ayuno de Ramadán es un mes que se llama Ramadán al 9º mes del calendario lunar islámico. Y este es un tema de cultura general. A ver, estamos en el año 1441 de la Hijra, como cuentan los musulmanes, su era histórica, desde que Mahoma salió de la Meca a Medina y inició una gran revolución espiritual, una transformación en la civilización. Y estamos en el año 1441 del 9º mes que se llama Ramadán. Hoy es el día 19, el día 20. Ramadán significa el mes del ayuno. Es un mes establecido por el Corán y por el profeta Mahoma y por la ley divina para ayunar. Y los musulmanes ayunamos desde el alba, o sea, aquí más o menos sobre las 4:50 más o menos, hasta las 6:15 de la tarde. Es decir, empezamos un ayuno donde no ingerimos ningún alimento, ninguna bebida, desde el alba, desde las 4 o 5 de la mañana más o menos, antes de las 5 de la mañana, hasta las 6:15, 6:30 de la tarde, hasta que se ven las estrellas, hasta que se oculta el sol. A ver, el objetivo de este ayuno es purificar el alma, el cuerpo, el alma y el espíritu. El ayuno ha sido establecido en todas las tradiciones espirituales, es decir, ha sido establecido por Dios en todos los libros sagrados. Hasta Yurupari, el profeta del Amazonas, lo estableció, Bochica, el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento y el Corán. Lo que vino a hacer el Corán fue reglamentarlo de manera universal, ya universalizarlo. Y a esto se debe que en estos momentos 1/4 parte de la humanidad casi está ayunando. Es decir, de los 1.900 millones de musulmanes, más de 1.200 millones estamos ayunando, porque ¿quiénes ayunan? Ayunan las personas adultas después de la pubertad. Ayuna quien esté bien de salud, no el que esté enfermo ni el muy anciano. Están exceptuados del ayuno las mujeres que estén en su puerperio o estén amamantando y bueno, tengan dificultades para ayunar. Pero ¿cuál es el objetivo del ayuno? El objetivo del ayuno es purificarnos. El objetivo del ayuno es hacernos más sensibles, más humanos. Es un mes en el cual hay solidaridad, es el mes del perdón, de la misericordia, es el mes de Dios. Y bueno, en este mes está prohibido iniciar conflictos y guerras. En todas las épocas está prohibido iniciar conflictos de guerras en el Islam, pero sobre todo en esta época no se permite responder a agresiones, a no ser que sean legítimas y no haya otro camino. Pero es el mes de la solidaridad, también es el mes de la solidaridad, es un mes en el que se regala a los pobres, hay un impuesto para los pobres, se regala el equivalente a algo así como a 5 kilos de comida por miembro de una familia a los necesitados. Es decir, que si una familia hay 3 miembros, o por ejemplo 3 miembros, se deben regalar 15 kilos de comida a los necesitados. Si hay 5 miembros, eso significa pues 25 kilos de comida. Esto es un mensaje positivo porque no estamos hablando de limosna, estamos hablando de un impuesto para los necesitados y los pobres. La limosna es la que yo reparto todos los días. En el Islam existe el repartir la limosna todos los días o de vez en cuando, y la que yo hago un impuesto especial al final del ayuno. Entonces, el objetivo del mes del Ramadán es purificarnos, purificar nuestros bienes, hacernos solidarios con la humanidad. Recordamos que somos hermanos en la humanidad, todos los habitantes de la tierra, con los seres vivos, incluyendo los animales, el medio ambiente, y esto hace que estos principios espirituales tengan mucha cabida en la mente de los pueblos y hayan calado en todas las civilizaciones y en la historia de los últimos 14 siglos.
Entonces es una civilización profundamente solidaria, y el hecho de que estemos ayunando nos hace más sensibles, además porque han ocurrido una serie de fenómenos interesantes, como el hecho de que se haya conectado la Cuaresma cristiana, la Semana Santa, y haya coincidido inicialmente también con el inicio también del Ramadán de los musulmanes, que es un mes, y que termina el ayuno, termina el 22, 23 de este mes de mayo, y que coincide también con un mes muy mariano y el mes de la madre, es decir, y han coincidido con una pandemia mundial de la que, pues, por supuesto vamos a hablar, pero lo que sí es cierto es que es una civilización que está ayunando, y es único en la historia, y es único en la historia porque las otras civilizaciones relativizaron el ayuno. Lamentablemente nuestros hermanos cristianos, católicos y evangélicos, te recordarán que hace unos 40, 50 años atrás, nuestros abuelos ayunaban, nuestros padres ayunaban en Semana Santa. Bueno, ahora lamentablemente no se está ayunando, y esto es importante. Ayunar nos permite reflexionar mejor sobre los problemas del mundo, y no ayunamos para estar débiles, ayunamos para estar más fuertes. Ustedes dirán cómo los musulmanes ayunan un mes, es un mes de ayuno. Bueno, la razón es porque hay que seguir reglas. Esas reglas son levantarnos en la madrugada a las 3 o 4 de la mañana para desayunar y comer bien, porque hay que comer bien porque es una maratón larguísima de un mes del ayuno. Entonces hay que comer bien, sobre todo, pues, desayunar normalmente como desayunamos aquí, por ejemplo, en el caso del altiplano, cundiboyacense, ¿no? Caldo con papas o huevos pericos, chocolate o con té o con café, bueno, etcétera. Bocadillo, comer buenos dulces. Sí, por lo menos, si es un tamal que no tenga cerdo, por lo menos. Los musulmanes no consumen cerdo, por lo menos. Hay muchas formas de hacer tamales, hasta vegetarianos. Pero lo que sí es cierto es que ni alcohol. Los musulmanes no consumen, por regla general, ni cerdo ni alcohol. Y bueno, lo que sí es cierto es que la mayoría de las cosas están permitidas, porque la gente va a escuchar, y si los musulmanes no comen cerdo, ¿qué va a pasar? No, es que hay muchas carnes. Bueno, eso es una de las cosas que tenemos que hablar con esta pandemia del coronavirus. ¿Qué es lo que está fallando en la humanidad? ¿Y por qué estas pandemias se están dando? Y es que realmente somos lo que comemos, y realmente ya con el debate que se dio en Wuhan, con las sopas de Wuhan, que se come de muchas cosas complicadas, la humanidad ya se está empezando a preguntar qué es lo que debemos comer y qué no debemos comer. Y esos debates hay que replantearlos, porque realmente somos lo que comemos y no estamos prestando la atención a lo que consumimos. Independiente ya de la tesis conspirativa, si el virus de Wuhan, este coronavirus COVID-19, fue producto de una mutación natural o fue provocado en un laboratorio militar en alguna de las potencias. Independiente de ese debate, lo que es cierto es que hay algo que sí está planteado, es que tenemos que revisar qué es lo que comemos y consumimos en el planeta Tierra. Y el mes del ayuno y Ramadán nos permite estudiar mejor esos temas, porque hay temas que están prohibidos y hay otros que están permitidos para la civilización islámica. Así es, mi estimado Julián, y es que de hecho hasta los mismos animales ayunan, ¿no es cierto? Ellos como que también por sentido natural lo hacen. Claro, cierto, buen apunte, Julio, porque realmente todo el tiempo estamos comiendo, y una de las razones del ayuno, y además ustedes saben que Colombia somos un pueblo de buen apetito y buenas prácticas, donde además de las 3 comidas tenemos medias 9, medias 12, medias 13, medias 14, o sea, estamos comiendo permanentemente, el alguito, lo que llaman en algunas culturas, en algunas regiones del país, y nunca paramos de comer, y esta máquina que es el organismo necesita parar. Es sorprendente que le hacemos mantenimiento a los aviones, a los carros, a los trenes, a los ciclas, a las patinetas, a las casas, a todos le hacemos mantenimiento, pero no le hacemos mantenimiento al organismo y nunca paramos. Y si ustedes miran el ayuno del Islam, son casi en nuestro territorio, pues por las razones climáticas, no tenemos sino 2 climas en este hemisferio, de invierno y verano. Nuestro ayuno casi es como de 13 horas y media, entre las 5 de la mañana y las 6 y media de la tarde, que les decía, hay 13 horas y media de ayuno en un día. Si ustedes multiplican 13 horas y media por un mes, por 30 días, eso daría como más de 17 días en ayuno. Bueno, esas son las horas que para el organismo de consumir y digerir alimentos, y eso permite al organismo recuperarse. A eso se debe que el musulmán tiene una serie de cosas interesantes que ocurren en el ayuno. Es que al bajar el consumo de comida y de alimentos, se mejora la audición, el tacto, la memoria, el olfato en general. Nos descongestionamos porque al bajar la presión sobre el estómago, que es un dragón, es un cocodrilo que está comiendo permanentemente, eso hace que otros sectores del organismo se activen, entre ellos la memoria y la sensibilidad. Es más, hay una cosa muy curiosa que pasa con los musulmanes, nos pasa, es que después de 8 días de ayuno, uno empieza a saber que está cocinando el vecino, y uno huele una panadería a varias cuadras, porque una de las razones por las cuales nos embotamos tanto es porque comemos demasiado. Y eso hace que necesitemos, por eso los profetas, a ver, un apunte interesante, por eso el profeta Juan el Bautista, o Jesús, o Abraham, o María, etcétera, todos estos profetas grandes que están en la Biblia, o los profetas como Yurupari o Bochica,
en todas las culturas, o Krishna o Buda, ayunan, porque el ayuno se hace para fortalecerlo. Es más, hay un dato curioso, cuando uno ayuna, siente menos dolor, o sea, siente menos cansancio. Esto es un debate hasta para los Juegos Olímpicos y para las Champions. ¿Recuerdan ustedes? Así es. Uno de los partidos de la Champions que se jugó en años pasados, donde había jugadores musulmanes y el debate era si jugaban o no jugaban, porque uno de los debates que se dan científicos es que como el musulmán siente menos cansancio, ayunando también es fácil que se lesione. Es otro factor. O sea, el tema del ayuno en las culturas, incluyendo el Islam, va a influir muchísimo en los Juegos Olímpicos, en las Champions, en los deportes, porque el debate es la cultura deportiva, es decir, cómo vamos a manejar estos temas. ¿Sí? Y esto sí que es importante ahora en esta época de pandemia, reflexionar sobre estos temas, qué es lo que debemos comer y no debemos comer, porque realmente hay temas que sí están complicados. Es decir, hay cosas que tenemos que revisar para mejorar nuestro sistema inmunológico. Y uno de los debates del Islam que tiene con algunos sectores en Occidente y en Oriente es que el consumo, por ejemplo, de cerdo, el alto consumo de cerdo, está bajando las defensas de nuestro organismo. Y toda esta comida facilista, expreso, que llaman el común de la gente, el pueblo chatarra, hay que revisarla. Porque evidentemente uno de los grandes debates con el coronavirus y el COVID-19 es que hay que aumentar el espectro inmunológico de los seres humanos, de los individuos, que es el gran debate para enfrentar la pandemia, porque el tema de la pandemia no tiene sino dos soluciones, o inmunidad o vacuna. Esa es la realidad. Lo otro ya son medidas políticas, sí, administrativas, que nos confinemos y que no congestionemos los hospitales, las clínicas, etcétera, ¿no? Pero realmente el debate de fondo es ese, o sea, cómo nos preparamos mental, espiritual, psíquica, biológicamente, materialmente y espiritualmente para enfrentar esta pandemia. Ese es el gran debate hoy de nuestro tiempo, y las espiritualidades como el Islam y las sendas espirituales como el Islam tienen mucho que decir en este tema y mucho que aportar. Es cierto, Julián, y es evidente que lo que comemos con la filosofía oriental finalmente es que nuestro alimento, creo que ese es un pensamiento socrático, que nuestro alimento sea nuestra medicina y nuestra medicina sea nuestro alimento, pero esa visión como que se ha perdido. De hecho, lamentablemente lo que consumimos hoy está saturado de químicos, está saturado de una serie de cosas que finalmente encontramos ya las secuelas de nuestro organismo. Ahí tenemos que hacer una revisión. En el marco de esta coyuntura, yo creo que es una reflexión apropiada traerla a colación, el tema del ayuno y el tema de la comida. Sí, es cierto. Cierto, Julio y Flor, porque el gran problema que tiene Occidente es que se le olvidó que el alimento tiene una dimensión espiritual, no solo material. O sea, ideas que, hubo muchas ideas erróneas que hicieron carrera en nuestros pueblos. Que lo que no mata engorda y que cualquier hueco es trinchera. Y bueno, el primero afectó nuestra materia. El segundo, el aspecto moral. Porque evidentemente sí tenemos que tener una sexualidad sana, como que tenemos que tener una comida sana. ¿Sí? Entonces, este asunto de que lo que no mata engorda, todas estas ideas extrañas que han surgido en nuestros pueblos, hay que revisarlas. O esas ideas extrañas que hicieron carrera en nuestros pueblos, estos dichos de que el muerto al hoyo y el vivo al bollo, cosas de esas. ¿Sí? Y hemos relativizado la muerte y hasta volvimos la muerte un asunto express también. No queremos ni ir a los cementerios. Y si alguien muere, que rápidamente tenemos que deshacernos del cuerpo. Y a eso se debe la indiferencia y el desastre que hubo con el COVID-19 en países como Ecuador, donde abandonaban los cuerpos de los muertos. O sea, el poco respeto es el que no respeta la vida, no respeta la muerte. Ese es un problema serio que tienen nuestras sociedades y eso hay que revisarlo. Y este COVID-19 puso en evidencia nuestras falencias como sociedades. Es decir, la falta de solidaridad, o sea, la incomprensión en el manejo de la solidaridad con el otro, que lo que importa es lo material. Lo que estamos viendo en Estados Unidos especialmente, el abandono de ancianos en Europa, donde murió masivamente ancianos y donde el tema por el ser humano es muy precario. Es decir, como ustedes verán, si ustedes miran, por ejemplo, la situación que se presentó en países como Irán, donde la pandemia azotó inicialmente al pueblo y a la sociedad, y lo que pasó en Europa o lo que pasó en Estados Unidos es diferente, o lo que pasó en Canadá o en China, o lo que está pasando en Corea, donde en Oriente el tratamiento con el ser humano tiene otras dimensiones, ¿sí? Mientras que en Occidente se desbordó todo
y lo que interesó fue lo material. La primera pregunta es, y bueno, y primero salvemos la economía, ¿sí? Afortunadamente creo que en Colombia algo de esto se está analizando y se pensó, se priorizó al ser humano antes que a los temas económicos y materiales. Y eso, por supuesto, se debe a que tenemos todavía un legado espiritual que, aunque débil, todavía lo tenemos en nuestro subconsciente colectivo. Pero lo que sí es cierto es que lo que estamos viendo en Europa y lo que vimos en Estados Unidos es una muestra clara de que las tradiciones espirituales y las religiones espirituales están en crisis en todos los campos, porque evidentemente no primó el ser humano ni lo espiritual, sino primó fe, y el debate es cómo evitamos que los países vayan a la bancarrota. Por supuesto que la economía es importante, pero no es el centro de la humanidad. Y eso es la diferencia que tienen con Oriente. A eso se debe que en países como Persia, por ejemplo, o lo que pasó en Indonesia o Malasia o en la misma Corea o Japón, se priorizó al ser humano, ¿sí? Eso es un debate central y no la economía. La economía se puede recuperar después. O sea, las cosas materiales se pueden recuperar siempre. Y me parece que esa es una de las grandes lecciones que deja esta falta de este debate entre el mundo espiritual y el mundo material, que hay que revisarlo. Y por supuesto, lo que hablamos de la comida, la famosa sopa de Wuhan, o sea, todo este debate de comer murciélagos, serpientes, gatos, lo que se atraviese, no es posible. Quiero traer a colación, estimado Julián, el tema justamente de los intereses económicos que han primado y que se han visto en algunos países, concretamente Estados Unidos, donde pues para nadie es un secreto que el tema de la pandemia ha afectado enormemente por las medidas políticas que se han tomado. Parece que Estados Unidos crea héroes para salvar el mundo solo en las películas, pero en la vida real eso no funciona. Un concepto y una visión frente a ese tema de lo que ha pasado en estos países donde ha primado más el tema económico que la vida de las personas. A ver, la verdad es que esa forma parte de la crisis de Occidente, de lo que se llama algunas sociedades occidentales tecnológicas, las culturas tecnológicas. En el caso de Estados Unidos quiero decir a los televidentes y a los oyentes del Corazón de tu Ciudad, que de mi perspectiva yo voy a hablar de este punto. Es cierto que soy sacerdote, estudié ciencias políticas y filosofía, estudié en el Medio Oriente, y tuve oportunidad de viajar y vivir en muchos países y compartir en Egipto, en Libia, en Irán, en Persia, países que todos queremos un día conocer y soñar, y soñamos desde niños, ir a países como el Egipto, por ejemplo. Cuando uno mira estas sociedades y uno mira Occidente, uno mira o compara con países especialmente como Estados Unidos, uno se da cuenta que Estados Unidos es una cultura tecnológica, pero no es una civilización. Las civilizaciones tienen un contenido mucho más fuerte espiritual, ético, moral, que les permiten sobrevivir en el tiempo. Estados Unidos es una nación, estamos hablando de la ciudad, el país que más crisis tiene ahora con este tema de la pandemia, y donde esto se ha vuelto un asunto, se ha relativizado tanto el asunto para dar prioridad a lo material, que demuestra las falencias. Pero la pregunta es, ¿qué los ha llevado a ese punto? Sin lugar a dudas, voy a hablar en términos de un pensador francés de finales del siglo XIX y principios hasta mediados del siglo XX, que se llama René Guénon. Escribió un libro que se llama El reino de la cantidad y los signos de los tiempos. Lo que ha primado en Occidente es lo material, la cantidad, la materia. Lo espiritual ha sido relegado a un segundo plano, o a un tercer plano, donde lo espiritual no cuenta para dar cabida a lo que es lo útil, lo utilitario. Entonces el ser humano es medido en términos de cantidad de lo que tiene. Y eso, por supuesto, forma parte de las crisis de las civilizaciones y de las culturas occidentales. Obvio, algo de eso se ha transmitido a Oriente. Y ese fue el golpe duro que tuvo China, y es el golpe duro que han tenido otros países de Oriente que han olvidado lo espiritual. Es decir, hay un retorno a las esencias de lo espiritual y las religiones en muchas culturas. Y eso pasa en América Latina y pasa en otros pueblos. De ahí el respeto que tenemos ahora más por los pueblos ancestrales, o por Chica, o por Yurupari, o por Tonantzin, Guadalupe, en el fenómeno que se da de las apariciones de la Virgen, las apariciones marianas en México. ¿O por qué María se aparece tanto a los pueblos occidentales? Hay una pregunta que nos hacía hace muchos años un presentador de televisión, se me olvida el nombre en estos momentos, hablando hace más de 25 años sobre ciertos misterios, y se transmitieron en nuestra televisión una serie de programas sobre apariciones marianas. Y me preguntaba, creo que era Roberto Tobar Gaitán, un presentador de televisión antiguo, ya del siglo pasado, ¿sí?
o sea, del siglo XX. ¿Por qué en unos problemas sobre María, sobre las apariciones marianas famosas, por qué razón se aparecía tanto María en Occidente más que en Oriente? Para hablar del tema espiritual. Y yo le contaba a Roberto Tobar Gaitán, que me hizo varias entrevistas sobre este tema, que la razón por la cual María se aparece más en Occidente que en Oriente es porque al hombre occidental hay que estarle recordando permanentemente que tiene que salvarse. Al oriental no, porque lo trae en su esencia, de la educación, desde el respeto a los ancianos, a los antepasados, a los profetas, a los libros sagrados, a la naturaleza. Entonces, a una sociedad que permanentemente olvida lo espiritual y que tal, Dios, como Dios es esencialmente amor. A ver, sobre esto quiero hacer una aclaración. Decía el profeta Mahoma, el último profeta de Dios, al cual Dios le reveló el Corán, es como el manifiesto de una constitución universal para la humanidad, ¿sí? Y que es el libro de una cuarta parte de la humanidad. Decía el profeta Mahoma, puede que el hombre no se canse de pecar, pero Dios no se cansará de perdonarlo. O sea, el objetivo de Dios no es castigar al hombre. La injusticia cae sobre el propio hombre, no es Dios el que es injusto con el hombre, es el hombre el que es injusto consigo mismo. Entonces, a eso se debe que en Occidente Dios tiene que recordarle que tiene que salvarse, y entonces tiene que recordarle a través de ciertos fenómenos como las apariciones marianas. Entonces ustedes van a ver que es muy frecuente ver esas apariciones en el mundo. Tiene 16 millones de habitantes en Turquía, que tiene Estambul, es una ciudad de más de 5 millones de habitantes, o Roma, pero ustedes van a ver que el nivel de espiritualidad de Estambul, siendo una sociedad moderna, occidental, entonces uno puede visitar grandes metrópolis, o Shanghái, etcétera, o Beijing, pero uno se da cuenta, o Calcuta, o Bombay en la India, pero uno se da cuenta que aunque son metrópolis, o son megápolis, la forma como se ve al individuo, al ser humano es diferente. O sea, la dimensión espiritual cuenta, ¿sí? Entonces, uno va a una mezquita, por ejemplo, en Turquía, o en Irán, o en Yakarta, en Indonesia, bueno, y uno encuentra, o en el Cairo, y uno encuentra que al pie de un hombre rico de clase media puede haber un hombre indigente, y están orando los dos juntos en la misma mezquita, en el piso, y están sentados en el piso los mismos, están sentados en el piso los dos. Y uno encuentra, por ejemplo, que a la salida de las mezquitas hay gente repartiendo comida, dulces o té, algo, a la gente está regalando algo, pero eso no es común verlo en una iglesia nuestra, no es común verlo. Sí. O sea, pero se debe a que hay que ayudar al que está al necesitado. Entonces, el tema es que la dimensión espiritual prima sobre lo material, y eso hace que estas civilizaciones, así tengan una pandemia, puedan sobrevivir más fácilmente, sean menos azotadas. ¿Y ustedes lo vieron? Pues el caso de China, donde el número de víctimas es menor, o en Irán es menor, el número de víctimas en Irán, en Persia, es menor que las que hay, por ejemplo, en Europa, donde hay serios cuestionamientos a la forma como se trató a los seres humanos, donde se priorizó diciendo a la gente, no es que tenemos que priorizar salvar a los jóvenes por encima de los viejos. Bueno, perdóname, hay que salvar a todo el mundo. Pero eso también mostró lo precaria de nuestra sociedad, donde los gobiernos, donde también surgieron una serie de falencias increíbles. Hay un imaginario en nuestros pueblos latinoamericanos por el sueño americano y el sueño europeo, y resulta que se demostró que esas sociedades tienen serios problemas en el tema sanitario. O sea que los estados no están invirtiendo suficientemente en salud, que los hospitales fueron olvidados, que los centros de salud fueron olvidados, que no había la tecnología para atender a la gente, para atender a los pacientes, a las víctimas de esta pandemia. Entonces se demostró que estas sociedades están invirtiendo demasiado en otras cosas, y la gente se olvidó de lo importante, ¿sí? De los ancianos, además los ancianos relegados en geriátricos. Obvio, no es que no existan geriátricos en el mundo oriental, pero es escaso, porque el anciano, el viejo, el abuelo tiene un estatus todavía en el comedor y en la sala y en la casa. Es primero que todo, es una institución el anciano, el viejo, ¿sí? Mientras que nuestros viejos nos incomodan, hay que llevarlos a un ancianato lo antes posible, ¿sí? Así es, mi estimado Julián, es interesante, como ustedes ya pueden darse cuenta, con Julián tenemos temas para rato y por supuesto de largo aliento. Mencionabas hoy todas las apariciones de la Virgen y traigo a la memoria una frase que me enseñaba mi madre cuando estaba pequeño, y era: el 13 de mayo la Virgen María bajó de los cielos a Cova de Iria. Por ahí todavía se sigue recitando ese tema, y hoy es 13 de mayo. Qué bueno que has traído ese tema a colación. Julián, ¿cuál es el concepto general que tienen ustedes del COVID-19? ¿Es posible que esto se haya creado en un laboratorio?
A ver, voy a hablar como analista internacional. Es cierto que soy sacerdote, soy teólogo, místico, estudié ciencias políticas y filosofía, esas son mis carreras. Vengo estudiando las religiones desde que era niño, soy llanero. Mis abuelos eran chamanes, tanto mi abuelo paterno como materno, eran curanderos, como le quieran llamar, brujos, bueno, etc. El tema del COVID-19 para mí tiene tiene varias aristas. Una de ellas, el mal manejo de la naturaleza, por supuesto que es un desastre, todos lo sabemos. El mal manejo de la alimentación, que hemos hablado. No podemos estar comiendo serpientes, ratas, tigres, lobos, cerdos y todo eso junto. La sopa de Wuhan. No, eso no es posible. Pero por otro lado, es cierto, tenemos que revisar eso. Y las multinacionales viven de eso. Imagínense, si hay una cosa que va a salir cuestionado dentro de poco, pero no lo hablan los medios de comunicación, los medios masivos, ¿sí? Los grandes mass media, es que tienen temor de tocar las multinacionales de los alimentos, como McDonald's y otros embutidos, que manejan carne de cerdo. Hay demasiado consumo de cerdo en Europa y en Estados Unidos y en China. Eso tiene que ser revisado por las grandes potencias tecnológicas, porque ya sabemos que el cerdo debilita el sistema inmunológico del hombre, porque es un animal muy parecido al ser humano en el tema hormonal. Sí, por las ferormonas, etcétera. Además, altera la conducta sexual del hombre, o sea, perturba la conducta sexual del hombre el alto consumo de cerdo. Eso tiene que ser revisado. Y ya todos saben que después de los 40 años nadie tiene por qué estar comiendo cerdo porque se engrosan mal las paredes de las arterias. Es decir, lo primero que le dice un médico a uno cuando tiene demasiado colesterol después de cierta edad, señores, reduzca, no le dice que lo prohíbe, pero ya le cuestiona el consumo de cerdo. Es decir, tenemos que revisar lo que comemos y eso implica reformar a nivel mundial la comida. Y Colombia tiene grandes oportunidades económicas en este tema, como será tema de otros programas. Con mucho gusto podemos hablar de cómo Colombia puede contribuir a esto a otras naciones, exportando mejor carne de ganado vacuno u otras carnes. Ahora bien, existe el otro problema. ¿El COVID-19 fue creado? Bueno, la verdad es que también hay mucho de verdad en esto. Es decir, además del mal manejo y mutación de estos virus, también es cierto que se ha estado trabajando en laboratorios militares sobre estos asuntos. Uno se pregunta, ¿por qué Estados Unidos tiene 400 laboratorios biológicos militares en el mundo, regados por el mundo? Uno se pregunta, ¿para qué todo esto? Además, recuerden los queridos oyentes y televidentes del Corazón en tu Ciudad, que la famosa guerra entre el Pacto de Varsovia y la OTAN, es decir, entre los aliados de la Unión Soviética, del comunismo, en todas sus formas, y los países de la OTAN, del Tratado Atlántico Norte, incluía guerras químicas y biológicas. Ya sabemos que del 11 de septiembre se esparció Anthrax. Ya se sabe que el 11 de septiembre es bastante confuso. Es decir, lo que está pasando con el COVID-19 también tiene unas dimensiones parecidas a las del 11 de septiembre, es decir, cosas provocadas para crear guerras y conflictos, para manipular la economía, para manipular los gobiernos, para acabar con las democracias, para distanciarnos, para hacer regímenes más autoritarios y, por supuesto, para que allá el Instituto de Massachusetts y con Billy Gates y otros, pues nos digan cómo debemos actuar y cómo debemos comportarnos, cómo debemos automatizarnos, volvernos robots, y cómo debemos distanciarnos, es decir, cómo volvernos más fríos. No, esto tiene que ser revisado y de ahí la importancia de la espiritualidad, de ahí la importancia del diálogo entre civilizaciones. ¿Cómo enfrentar esto? La pregunta es cómo enfrentamos todos los intereses económicos de las potencias, que evidentemente hay mucho del mal manejo de la alimentación, como de los laboratorios biológicos y militares en el mundo, y las guerras que tengan las potencias. Independiente de si el responsable es China o Estados Unidos, eso es otro debate, que ya sería tema de otro programa, analizar detenidamente quién es el responsable. Lo cierto es que ya se sabe que antes de Wuhan ya habían aparecido esta enfermedad en Estados Unidos y en Europa. Ya sabemos de eso. O sea, hay mucho por indagar sobre el origen del conflicto y del problema. Lo que sí es cierto es que parece que se salió del control en muchos lugares el tema, y todo indica que hay países que sí pudieron ser atacados, como China o como Irán, por ejemplo, o como Italia, ¿sí? Donde el golpe fue más duro que en otros lugares, porque todo indica que esta cepa tiene en algunos lugares mucho más fuerza que en otros, y en algunos lugares, y en algunos climas es más fuerte que en otros. Ya sabemos que a cierta altura, a cierta altitud es más débil, o que nosotros tenemos más reservas defensivas por ser naciones con muchos problemas endémicos y tener muchas vacunas. Eso se debe a que nosotros tengamos un poco más de resistencia como pueblos del trópico que los países del norte. Pero sí es cierto, el tema del COVID-19 hay dos elementos que no se pueden separar. Las conspiraciones militares y las guerras entre las potencias por imponer sus visiones económicas y políticas,
como el mal manejo del ser humano, de la alimentación y del medio ambiente. Eso van de la mano los dos. Y eso, por supuesto, requiere una reflexión política, económica y espiritual. Porque evidentemente esa crisis está ahí. ¿Y cómo enfrentarla? La pregunta. O sea, ¿cuál es la solución? La solución está en el diálogo entre civilizaciones y culturas. O sea, el Islam, el cristianismo, la Iglesia Católica, el budismo, el hinduismo, los pueblos ancestrales, tenemos que hacer una alianza para enfrentar este problema. Porque lo que nos quieren es plantear un modelo, cambiar un modelo por otro económico, ¿sí? Sacando lo espiritual, sacando, donde solamente prima el reino de la cantidad, el reino de lo útil, de lo utilitario. Entonces aquí van sencillamente imponer un sistema por otro económico, y eso tiene que ser revisado y poner ciertas conductas a la sociedad de distanciamiento, etcétera, etcétera, etcétera. Pero está claro que esta pandemia no es tan peligrosa también como lo han presentado, porque se nos han olvidado enfermedades que matan más gente al año, como el VIH, como la tuberculosis. El caso de la tuberculosis es que es una enfermedad de los pobres esencialmente, y que han aparecido nuevas cepas, que matan más gente por día, matan más de 3.000 personas por día que el coronavirus. Entonces, tenemos que reflexionar mucho sobre las pandemias y las enfermedades del mundo, pero sí, este es un huracán virológico, esta virosis, este huracán virológico que ha aparecido con el COVID-19, lo que nos va a permitir es reflexionar sobre muchos temas. El mal manejo del medio ambiente, de las comidas, y el mal manejo de las potencias y sus intereses. ¿Qué es lo que tienen, Julián, entre manos? Yo lo leía hace poco en Twitter. Ustedes lo pueden también ubicar a Julián en Twitter, Julián Arturo Zapata Feliciano. Lo leí hace poco cuando usted publica que Irán Persia anunció que ya tiene la vacuna y el medicamento contra el peligroso coronavirus y que pronto lo producirán en masa. ¿Qué conocemos de ese tema? Usted que tiene un contacto directo y de alguna manera con mucho más información que el mundo occidental frente a esto. Bueno, lo que sí es cierto es que estas potencias, no hay que olvidar que los persas o iraníes, al igual que los chinos, son civilizaciones antiguas, y lo ideal sería que estas civilizaciones sacaran primero la vacuna que Occidente. Primero, si la saca Estados Unidos o los laboratorios alemanes, pues evidentemente el tema va a ser esencialmente utilitario. Ya sabemos cómo Trump en cierto momento le quería pagar $1.000 millones a una farmacéutica alemana para que le diera la exclusividad de la vacuna. No, señores, estas cosas pertenecen a la humanidad. Ahí ven el debate. Lo ideal sería que China o países como Irán descubran primero la vacuna. Ahora, en la vacuna ya sabemos que están trabajando, hay más de 70 ya trabajos, y hay nuevos 10 que son serios, que es el caso de Israel, o el caso de avances de Israel, o el caso de Irán, o el caso de Alemania, o Inglaterra, o Estados Unidos, o China. Pero lo que sí es cierto es que en Irán se logró encontrar en parte medicinas paliativos al tema. Lo que pasa es que estas medicinas, que son más baratas y son muy buenas, no tenemos poco contacto con ellas porque hay una forma como de aislar a estas naciones con sanciones y con la crisis que tenemos política mundial en torno a temas geopolíticos. Pero lo que sí es cierto es que los persas, en este caso el mundo musulmán, tiene mucho que decir y aportar en torno al tema, porque ustedes recordarán que los médicos persas, hasta el siglo XVIII, pensadores como Avicena, por ejemplo, sabios como Avicena que vivieron en el siglo XI, X, el canon de Avicena, los libros de Avicena eran libros de estudio en las universidades europeas hasta el siglo XVII, XVIII. O sea, durante muchos siglos, los libros de los musulmanes fueron libros de cabecera de medicina de la ciencia de Occidente y de Oriente. Entonces, seguro los persas tendrán mucho que aportar. Recuerden que es una nación nuclear, una nación ya con proyecto espacial, etcétera, y una nación donde uno mismo cuando viaja trae ciertos medicamentos y ciertas medicinas que son mejores que las que hay en nuestro medio. Pero quiero aclarar una cosa, ha habido poca cooperación internacional entre las naciones. Ese es otro de los problemas de la crisis del COVID-19. O sea, ha habido mucho egoísmo entre las potencias por quién saca primero la vacuna. A mí me parece que lo que tiene que hacer es una alianza mundial, una alianza entre civilizaciones para enfrentar este tema, porque este asunto de la vacuna y de los remedios no es problema de una civilización o de una nación, es un tema de la humanidad. Pero se debe a que como el mundo occidental maneja el tema desde el punto de vista cuantitativo, no cualitativo, o sea, no es el ser humano, sino la cantidad, lo útil, eso va a ser muy difícil que se dé. Pero a mí sí me preocupa que nos impongan vacunas, que es otro debate también de otro orden, y no tengamos la oportunidad de escoger qué vacuna queremos, si la que produce China, Irán,
la que produce Israel, la que produce Estados Unidos o Alemania. Me parece que aquí viene un debate serio y creo que nos van a imponer los gobiernos qué vacuna debemos aplicarlo o qué medicina. Y me parece que ese no es el camino. De ahí la importancia del diálogo entre civilizaciones y culturas, porque todos sabemos que el tema de la vacuna es un tema que requiere mucha experimentación y es un debate de un año o año y medio o años a sacar una vacuna, pero por la premura de esta pandemia, de este huracán, es evidente que las naciones están corriendo y los científicos están corriendo en hacer aportes, pero ha habido muy poca cooperación entre naciones en este campo, muy poca cooperación entre las potencias, y me parece que esta es una de las grandes lecciones que nos deja esta pandemia, que eso no se puede manejar así en forma aislada. Primero, pues porque el problema es global, es mundial, es para toda la humanidad la solución y el problema. Pero lo que sí es cierto es que el mundo musulmán, en el caso de los persas iraníes, que son los persas o iraníes, que son una potencia, una revolución triunfante que tienen sus particularidades como civilización dentro del Islam. No es la única corriente dentro del Islam. Recuerdan ustedes que los iraníes son mayoritariamente chiitas, musulmanes, y estas corrientes, hay muchas corrientes, hay 3 corrientes históricas en el Islam: el chiismo, el sunismo y el sufismo. Y si bien es cierto, esta potencia, Irán, tiene mucho que decirnos, no tiene la solución a todos los problemas tampoco. Solo tiene parte de la ecuación, que es lo que tienen otras potencias. Pero repito, este tema es de todos y ha habido muy poca cooperación. Pero lo que sí pienso es que una vez salgan las vacunas, porque van a salir casi, cuando salgan las vacunas van a salir casi todas al mismo tiempo. Van a salir con algunas semanas de diferencia. Sí. La de China, la de Inglaterra, las de Alemania, las de Estados Unidos, etcétera. Lástima que América Latina no esté en esa película. Estamos muy quedados, ¿sí? Porque no ha habido apoyo a nuestros científicos como Elkin Patarroyo, donde habla, pero nadie lo quiere escuchar, ¿sí? A mí me parece que el tema es que nos dejen escoger la vacuna que queremos. ¿Por qué razón? Pues porque todos sabemos, hay mucha suspicacia con las vacunas que se producen en Estados Unidos, donde todo indica que con el tema de la nanotecnología hay todo tipo de experimentos que se quieren hacer con la humanidad. Ya sabemos que desde la época de Kennedy, con las ayudas que se regalaban a nuestros pueblos, con la leche que se regalaba a nuestros pueblos, te recordarás, desde la época de Kennedy había cuestionamientos al tipo de leche que se regalaba a nuestros pueblos. ¿Sí? Había muchos debates sobre los regalos que hacían las potencias, y eso que eran regaladas, ¿sí? Pero lo que sí es cierto es que la humanidad debe revisar y estudiar en estos momentos con ojo crítico. Es otra cosa nueva que dejó el COVID-19. El COVID-19, este huracán virológico, dejó otra lección, que los seres humanos se van a volver más universales, vamos a pensar más qué pasa en otros lugares. A mí me sorprende, yo soy de los que coge la televisión y paso de la televisión española a la televisión italiana, a la Deutsche Welle, a la CNN, paso rápidamente a la televisión francesa y a otros lugares y a Oriente para ver qué está pasando con el coronavirus y con América Latina, los canales de Brasil, de Argentina, de Colombia. Tenemos que hacer eso, mis queridos oyentes del corazón de tu ciudad. Tenemos que escuchar muchas versiones y qué pasa con otros pueblos, porque necesitamos muchas opiniones. Y de ahí la importancia del diálogo entre civilizaciones y culturas, de las cuales en el Centro Cultural Islámico, y en mi caso como imam, soy pionero en este país. Soy uno de los, con orgullo digo que soy uno de los cofundadores en este país del diálogo entre civilizaciones, del diálogo entre culturas y del diálogo entre interespiritualidades. Y esto es necesario, el diálogo con todas las culturas, incluyendo los pueblos ancestrales, que están siendo azotados en la Amazonía. Si ustedes recuerdan el tema del COVID, están siendo azotados en el COVID porque hay un problema sanitario tremendo en la Amazonía. Sí. Y porque ese trapecio amazónico es incontrolable. Y porque en el caso colombiano no construimos nunca grandes hospitales ni bases militares en la Amazonía. Nuestra Amazonía está dejada básicamente al garete y la única potencia que tiene presencia es Brasil. Al pie de Leticia hay otra ciudad y tiene una base militar grande y un hospital grande, nosotros no. Es cierto. Eso demuestra que tenemos muchas carencias. Pero, repito, el diálogo entre civilizaciones es importante y la espiritualidad es más importante porque hay un fenómeno con el coronavirus. Quiero colocar un ejemplo que yo quise hablar con algunos medios de comunicación cuando me entrevistaron, pero no todos lo publican. Y aquí pues podemos hablar más abiertamente, como decimos, y acá son quitados. Adelante. ¿Qué debe hacerse en estas épocas? ¿Qué debe hacerse en estas épocas? Por ejemplo, ya sabemos que no está lloviendo muchísimo en las cabeceras, que nuestros embalses tienen problemas, vamos a tener déficit con el tema de energía en Colombia en los próximos meses. Muy sencillo, señores, ya que estamos en la época de confinamiento, ¿por qué no apagar las luces de las ciudades unas 2 o 3 horas, las luces de las calles y las avenidas, para que la gente mire el cielo? Porque uno de los grandes problemas que tenemos hoy como nación y como pueblo es que no volvimos a ver los cielos por la contaminación visual.
O sea, cuando no vemos las estrellas, no podemos pensar en el universo, no podemos pensar en lo espiritual. Si nosotros queremos encontrarnos con Dios, con el Creador, no importa el nombre que leemos, Jehová, Yahvé, Alá, en el idioma que querramos. Si nosotros queremos encontrarnos con lo espiritual, con lo trascendental, con lo metafísico, tenemos que mirar al cielo, al universo, a las estrellas. Pero resulta que la contaminación de nuestras grandes ciudades no nos dejan ver el cielo. ¿Qué tiene que hacer este país? Muy bueno para que ayudara a la reflexión espiritual y a la reflexión científica, porque mirar el cielo es una reflexión científica, mirar las estrellas, la astronomía. Apaguemos, le proponemos a este país y al gobierno que apaguemos las luces de las ciudades por 2 o 3 horas diarias, las luces de las calles, de las avenidas, de las autopistas, para que podamos mirar el cielo mejor, porque no nos dejan ver el cielo. Y cuando uno no puede mirar el cielo es complicado. Uno se encuentra con Dios, mis queridos oyentes que nos están viendo también, en el corazón de tu ciudad. Uno tiene que, solamente me encuentro con Dios en ciertos momentos, en el silencio. Cuando contemplo el cielo, cuando veo el mar, contemplo el mar, cuando veo el desierto, ahí me encuentro con Dios más fácilmente. Y resulta que esa es la mejor terapia que hay, porque uno de los problemas que genera el coronavirus es enfermedades psíquicas, el encierro, la desazón, el estrés. ¿Y cómo arreglamos eso? Pues despejemos los cielos. Además hay gente que vive en lugares muy pequeños. En los pueblos, bueno, en los pueblos vaya y venga, es más fácil. Yo soy llanero, por ejemplo. En un pueblo es más fácil. Aquí yo vivo en Chía y es un poco más fácil salir al balcón, a la azotea y ver. Yo desde mi casa veo Monserrate, veo el cerro de Guadalupe, el cerro de la montaña de Enoc, ahí al pie de Guadalupe, más que está más alto, la montaña del Aguanoso. Sí, y las montañas de Chía, pero hay gente que no puede ver eso. ¿Cómo hacemos para ver los cielos? Hay que apagar las luces de la ciudad, las luces de las avenidas, y fuera de eso ahorramos energía que pagamos los colombianos, a propósito, porque no hay ustedes a creer que es que la luz de las avenidas, de las autopistas, de la calle, de los parques, es que las paga el gobierno, no la pagamos los colombianos. Apaguemos eso un tiempo, y verdad que ahorramos energía porque tenemos que pensar en soluciones, ya que estamos hablando de la frugalidad, de ahorrar, de ser más solidarios, y por supuesto, ser más solidarios. O sea, aquí no se trata de regalar lo que nos sobre. No. Tenemos que ser mucho más solidarios. Julián. Y eso es lo que plantea el Islam al ser humano, lo que plantea la civilización islámica y la espiritualidad del Islam al ser humano. Tenemos que ser solidarios y tenemos que desprendernos de lo que tenemos de forma generosa. Bien, ya estamos en el cierre pues, de esta entrevista. Realmente es muy interesante poder tener la visión, como les mencionaba al comienzo del programa, de la entrevista, la visión de un pensador, de alguien que tiene sin duda un concepto amplio de lo que está pasando, de lo que ha pasado, de la historia de los pueblos, la visión política frente a temas que nos conviene revisar a fondo y que nos permite, ¿por qué no? Como lo has dicho en reiteradas ocasiones, reflexiones. También nos queda esta reflexión, también nos queda esto para aplicarlo, para pensar un poco en aprovechar este confinamiento, esta coyuntura que vive el mundo, para mirarnos un poco a sí mismos y pensar también en la espiritualidad. Acogemos esa moción de ¿por qué no? De orden. Eliminar un poco la contaminación lumínica que no nos dejan ver las estrellas, el cielo, esa oscuridad que también trae una reflexión profunda frente al tema. Pero yo quisiera que cerráramos ya nuestra entrevista pensando un poco en un pequeño mensaje corto para todos nuestros oyentes, resumiendo entre lo que nos ha dejado esta situación del COVID-19, de lo bueno, lo malo y lo feo. Muy corto, ya para cerrar nuestra entrevista, y también en la parte final mencionarle a nuestros oyentes que nosotros tenemos mucho del mundo árabe, especialmente en el léxico, en el lenguaje. Quisiera que hicieras una acotación frente al tema, muy bien. Sí, gracias, Julio Flor. A ver, el Islam no es algo distante, como lo han dicho, que está en el Medio Oriente. Primero que todo, el Islam no es una civilización que está en el Medio Oriente, está en el sudeste asiático, el centro de Asia, en África. Si ustedes miran nuestro mapa, una reflexión a los estudiantes, a los intelectuales y a la gente de la cultura, al común, de nuestros ciudadanos y hermanos de Colombia. Si ustedes miran qué está frente a América Latina, frente a Sudamérica, la gente cuando geográficamente coge un mapa o un globo terráqueo
Lo que está al frente de Sudamérica no es Europa, es África. Es África que está al otro lado del Atlántico, es mayoritariamente musulmana. Desafortunadamente no tenemos casi conexión con esos pueblos, con esa cultura, a pesar de que están más cerca a África que Europa. Y esa África es mayoritariamente musulmana, para decir Senegal, o decir Marruecos, o Mauritania, Níger, bueno, muchos pueblos de estos que están al otro lado del mar. Y como tú bien decías, Julio, pues evidentemente nosotros somos una cultura que hemos heredado no solamente de nuestros pueblos ancestrales, una gran herencia y rica cultura, una gran riqueza cultural y espiritual, y además culinaria, ¿sí? E idiomática, sino también hemos recibido la gran herencia del cristianismo católico europeo, y también de los pueblos negros, de las culturas negras, de los pueblos africanos, ¿sí? La africanidad, sino también del Islam. O sea, también somos musulmanes. O sea, estos pueblos, sea que lo entendamos o no, somos herederos de Bochica, de Quetzalcóatl, de Puculcán, de Yurupari, somos herederos de la tradición católica europea, grecolatina, judeocristiana, y también de África, y somos también herederos del Islam. Y eso se ve en nuestro idioma. El Islam, ustedes saben, y el Islam tuvo una presencia de 8 siglos en España, desde el año 711, cuando llegaron los musulmanes a España, hasta el año 1492, cuando en enero del 1492 fue expulsado el último reino de Granada, musulmán. En ese mismo año 1492, en octubre se descubre América por Colón. Oficialmente se descubre. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? Que esos 8 siglos de la presencia del Islam en España, ese crisol de culturas que hubo allá, se trasladó a nuestros pueblos. Por eso nosotros vemos que muchas de nuestras iglesias tienen forma de mezquitas. No hay sino que ver la mezquita, la iglesia Mudéjar de Cali. O no hay sino que ver en una ciudad como las iglesias de Cartagena, ¿sí? Para ver iglesias como donde se casó este famoso Montoya, nuestro automovilista, ¿sí? Y otros. Se me fue la paloma en este momento el nombre de la iglesia, famosa iglesia que hemos visitado muchas veces en Cartagena, ¿sí? O la iglesia de la Candelaria que hay aquí frente a la biblioteca Luis Ángel Arango en Bogotá, está en dirección a la Meca. Es decir, nuestros artesanos y nuestros arquitectos haciendo mezquitas, haciendo iglesias, en su corazón tienen las mezquitas. O sea, son iglesias con corazón y alma de mezquitas. Eso es lo que pasa con el arte colonial. El arte colonial es eso, de Cartagena, patrimonio histórico de la humanidad. Uno camina por Cartagena y se sorprende cuando uno va a Fez en Marruecos, una ciudad patrimonio histórico de la humanidad que está hermanada con Cartagena a propósito. Y uno dice, ¿estoy en Cartagena o estoy en Marruecos? Está el parecido que uno le sorprende. Entonces, ¿por qué? Porque tenemos la misma herencia cultural, hasta nuestros apellidos, etc. Mi mismo apellido Zapata es originario del norte de África, de Marruecos. Sí, y hay unos zapatas pues, que son católicos, otros zapatas son musulmanes, otros son judíos, y eso pasa con nuestros apellidos. García, Rodríguez, etc. son apellidos de origen católico, judío, musulmán. Pero se nos olvidó. Se fue perdiendo en la noche de los tiempos nuestros orígenes, porque no sabemos quiénes son nuestros abuelos. Y esa es una de las grandes fallas de nuestro tiempo. Y ojalá permita que este coronavirus, y esta pandemia, este confinamiento obligatorio nos permita ser más espirituales, porque ya no sabemos quiénes son, olvidamos el nombre de nuestros abuelos y bisabuelos y tatarabuelos. No sabemos quiénes somos. Y es importante saber quiénes somos. Prueba de ello es que los médicos nos preguntan qué enfermedades tuvieron nuestros padres o nuestros abuelos. Si un médico está preguntando qué tienen nuestros padres y nuestros abuelos de enfermedades o de virtudes, es bueno preguntarnos espiritualmente quiénes somos a través de nuestra tercera, cuarta, quinta, séptima, décima generación. No queremos saber de eso por los famosos dichos terribles del muerto al hoyo y del vivo al bollo. Esos dichos de que no queremos pensar quiénes somos. Entonces, evidentemente, esta pandemia nos va a permitir reflexionar sobre muchos temas positivos. Nuestros antepasados, por ejemplo, le voy a pedir a los oyentes del Corazón en tu Ciudad que una vez se normalice este tema, que va a ser bastantes meses, por ello en Colombia considero que sobre agosto se va a normalizar esto, se va a empezar a normalizar esto, que por favor después de que salgan del coronavirus vayan a los cementerios, los grandes olvidados. Mira, estuve caminando por Chía, por ejemplo, en las pocas horas que me quedan, y me puse frente a la puerta del cementerio porque no pude ingresar, quería ingresar pero no pude, pero me di cuenta que estaba lleno, pues obvio, pues porque como la prioridad no son los cementerios, en el caso de Chía, pero igual crecieron las plantas, el pasto, se llenó de hojas las alamedas, etcétera. Pero les voy a pedir un favor a los oyentes. Apenas termine este coronavirus, por favor, visiten las tumbas de sus antepasados, de sus padres, sus abuelos. Pregunte quiénes son sus bisabuelos, tatarabuelos.
Si sus padres lo olvidaron, por favor, en el registro de bautismo aparecen esos datos de sus abuelos, tienen sus antepasados, o registros civiles o sus partidas de bautismo. Por favor, recuerden a sus antepasados. Porque sea que lo entendamos o no, nos están ayudando. Sea que lo entendamos o no, los ángeles, los profetas, nuestros bisabuelos, tatarabuelos nos están ayudando. Y de esta crisis vamos a salir y vendrán otras peores seguro, si no aprendemos. Si no aprendemos, vendrán otras cosas peores. ¿Sí? Pero lo que sí es bueno para reflexionar es que sin espiritualidad no es posible enfrentar esto. Los musulmanes estamos ayunando, y es bueno porque hemos unido, esto es una cosa buena en el caso nuestro como civilización, hemos unido confinamiento con ayuno. Y es bueno. Sí, correcto. Porque estamos en un retiro espiritual, ahora estamos en el retiro espiritual completo. Confinamiento, como si todos fuéramos leprosos, además es una cosa complicada porque es la primera vez en la historia, además hay que aclarar que es la primera vez en la historia que una nación o naciones completas son enviadas al confinamiento o al enclaustramiento, ¿sí? O al aislamiento obligatoriamente y no los enfermos, están aislando, nos hemos aislado, están aislando a los que están bien, a los que estamos sanos. Es la primera vez en la historia que esto ocurre, una cosa para reflexionar también, otro tipo de reflexión política y económica. Pero lo que sí es bueno es que yo les invito también a los oyentes del Corazón en tu Ciudad para que desde su fe, si son buenos católicos o evangélicos, etcétera, ayunen también. Digan, vamos a ayunar un día hoy de este confinamiento, vamos a ayunar en familia, a ayunar desde las 5 de la mañana hasta las 6:30, y esa comida que no comemos ese día la vamos a regalar a los pobres. Ese almuerzo, porque es un almuerzo que se sacrifica al fin y al cabo, porque nosotros cenamos después de las 6:30, 7, 8 de la noche. Entonces, eso que no comemos, ese almuerzo que sacrifiquemos, démoselo a otro y ayunemos. De paso nos desintoxicamos y somos solidarios. Me parece que son medidas que se necesitan, son ejemplos que se necesitan. Tenemos que aprender de todas las civilizaciones y pedirle por favor a nuestros hermanos católicos en la fe de Abraham, hermanos en la fe de Abraham, que tenemos la misma fe y tenemos el mismo Dios, y yo soy muy mariano. Hoy no hablamos de María y de Coba de Iria, lo importante es ese tema. Fátima es una palabra a propósito musulmana y árabe. La palabra Fátima significa la más luminosa, la más brillante. Hay un barrio en Bogotá que se llama Fátima también. Sí. ¿Sí? Bueno, esa palabra es totalmente árabe. Significa la más luminosa, la más brillante. La señora del universo. Lo que se apareció en Coba de Iria en 1917, hoy un 13 de mayo, fue una mujer de la luz. Porque los niños la llamaron la mujer de la luz, la mujer brillante. La señora de la luz. Esa señora tiene muchos nombres. Le podemos llamar María, Fátima, la Madre Universal, etcétera. Por eso muchas culturas estamos peregrinando a Fátima en Portugal. Están peregrinando los musulmanes masivamente, los cristianos católicos, budistas, hindúes, etcétera. ¿Por qué? Porque allá se presentó una Madre Universal. Una fuerza, el eterno femenino. No importa el nombre que le llamemos, Isis, como le llamaban los egipcios, Ishtar de los babilonios, Astarte de los fenicios. No importa el nombre, o Tonantzin Guadalupe. ¿Sí? No importa, o Bachué Chía, como le llamamos aquí entre los pueblos de nuestro altiplano cundiboyacense. Lo que sí se presentó allá fue un fenómeno universal que convoca a la humanidad. Un principio espiritual e iniciático que convoca a la humanidad. Y eso pasó del 13 de mayo al 13 de octubre, cuando la vieron más de 50.000 personas con una danza del sol y bueno, unas cosas espectaculares de las que todavía se sigue estudiando astronómicamente qué pasó. Lo que sí es cierto es que ha ocurrido un caso muy curioso con el coronavirus y la pandemia, es que cogieron a todas las civilizaciones en sus épocas espirituales. Los chinos tuvieron que suspender su año chino, que se iniciaba a finales de enero y principios de febrero, y no pudieron desplazar más de 300, 400 millones de chinos a celebrar el año nuevo. Les tocó hacerlo en la casa. Porque los chinos también se han vuelto más materialistas que espirituales. Es un llamado a los chinos. El taoconfucianismo chino está en crisis, porque la sociedad china se volvió más materialista que espiritual. Eso es un llamado a los chinos. Eso está pasando con Europa. En Europa la gente empezó a cantar ópera y arias y empezó a tener otra dimensión de su situación, porque la zona norte de Italia, que es la más rica, quería separarse de la del sur. Se consideraron de mejor familia de un momento a otro. Eso no puede ser. Y eso va a pasar con Estados Unidos. No es raro ver en Estados Unidos que a raíz de la crisis económica muchos estados quieran separarse de la Unión Americana. Porque la gente piensa que todo Estados Unidos es muy rico. No, en Estados Unidos solamente, de esos 50, 49 estados, solamente 5 o 7 son los ricos, no más. Entonces, esto demostró qué naciones son solidarias o no, qué naciones son fuertes espiritualmente o no. Eso es lo que va a demostrar el coronavirus y este huracán virológico.
¿quién es más fuerte? ¿Quién tiene más raíces en la eternidad, en lo espiritual? ¿Qué naciones son más trascendentales? Y en este orden de ideas, pues por supuesto México va a ser superior a Estados Unidos, los incas del Perú, nosotros, los pueblos ancestrales muiscas y de muchas culturas, ¿sí? Vamos a ser superiores. Hay un problema con Brasil. Evidentemente Brasil sí tiene un serio problema. Sí tiene un serio problema de todo orden, que es una potencia mundial. No hay que olvidar que Brasil es una... O sea, las potencias mundiales han sido las más azotadas. Recuerden que Brasil es entre los 20 países más con más tecnología y más influencia militar del mundo. Es el octavo exportador de armas del mundo, Brasil. No es ninguna nación débil, es una potencia mundial. Entonces, esta es una reflexión para las grandes potencias arrogantes. Y no olviden, no olviden lo que dice la Biblia y el Corán. Después de la arrogancia viene la caída. Así es, Julián. Pues, hombre, muy gratificante poder compartir con nuestros oyentes este diálogo con Julián Arturo Zapata, el presidente del Centro Cultural Islámico, el imán, el sacerdote musulmán, que en esta mañana nos ha acompañado aquí en el corazón de tu ciudad. Muy complacidos de que haya sacado un tiempo y compartido con nuestros oyentes la reflexión de este visionario, de este pensador que tiene en su mente la claridad de lo que está pasando desde el punto de vista religioso, político, económico. Pues nos quedan sobre la mesa varios temas para poder ampliarlos en otro momento. El tema económico, que me parece muy importante después de esta situación que está viviendo el mundo, seguramente vamos a tener una recesión económica bastante fuerte. Ya se está viendo cómo combatirla, cómo superar el hambre en nuestros pueblos, cómo volver a estabilizar la economía. Va a ser un tema de largo aliento y que nos gustaría, ¿por qué no?, hallar otro espacio para hacerlo. Julián, un abrazo, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias Julio, y gracias, Flor, por esta generosa invitación y éxitos en esta vida y en la otra. Igualmente.